buenas tardes a todos nuestros televidentes. Yo soy Michelle Chiquillo. Y yo soy Macy Chiquillo. Y en estos momentos compartiremos con ustedes un poco acerca de la historia de Egipto. Se hará mención de la creación de los monumentos, teorías, entre otros datos que son muy importantes para este reportaje. Así es, esta noche hablaremos de la historia de Egipto, con apoyo de reporteras que nos estarán compartiendo información desde este hermoso país. Iniciaremos comunicándonos con Paola López, quien se encuentra en el Valle de los Reyes. Muchas gracias. Desde el Gran Egipto les transmite Paola López, más específicamente en el Valle de los Reyes, el cual es muy reconocido por la historia, ya que en este lugar fueron enterrados los reyes y reinas con sus respectivas riquezas. La historia temprana de Egipto dice que el periodo arcaico de Egipto dio lugar a la unificación de los reinos del norte y del sur, bajo el rey Menes. La sustentación de que el país se había unificado mediante una campaña militar también se cuestiona, ya que la famosa paleta Narmer, que muestra una victoria militar, está considerada como propaganda real por algunos expertos. Puede que el país se unifique primero pacíficamente, pero parece muy poco probable. Narmer gobernó desde la ciudad Hieracómpolis y después de Menfis y Abidos, el comercio aumentó de manera importante bajo los gobernantes del periodo arcaico de Egipto, y las elaboraciones más tabas precursoras de las pirámides posteriores apareció en las prácticas funerarias egipcias que mejoraron sus técnicas de momificación, cada vez más elaboradas. En cambio, la historia del antiguo Egipto tiene una historia compleja, que empieza muy pronto. La escritura aparece en torno al año 3000 y los egipcios atribuyen su creación al dios de la sabiduría Tot. Hay tres tipos de escrituras egipcias: la escritura jeroglífica, que es más conocida y es demasiado monumental, que está asociada a los monumentos y se realiza en relieve. Va a tener una interpretación muy difícil. A veces se lee de izquierda a derecha y otras veces de modo contrario. En cambio, la escritura hierática, que es una escritura cursiva abreviada a la anterior, más usada en la vida común, aparece en los textos de escritura demótica, que es más rápida y popular. Es la que aparece más tardíamente y es la que se usa en Egipto hasta la invasión romana. La escritura ha sido un instrumento fundamental para el conocimiento de Egipto y no es hasta el siglo XIX cuando se empieza a conocer a partir de la invasión de Napoleón, que llevó consigo algunos héroes franceses, entre los que cabe destacar a Nénon, que fue un grabador que hace una obra ilustrada de Egipto que va a ser punto del arranque de la etimología. También fue fundamental para el conocimiento de la escritura egipcia la aparición de la piedra Rosetta. Otro hecho fundamental para el conocimiento de la cultura egipcia fue la abertura de la primera tumba inviolada en 1923, la de Tutankamón, por Carter y Cárbano. Así como los cientos de excavaciones que se realizan a partir de estos momentos, los pueblos que viven en Egipto son de origen camita. Entre ellos hay momentos de lucha y se van a ir configurando en dos zonas, las llamadas las dos tierras. Una de ellas es el reino Buto, que está situado al norte de Egipto, es el Bajo Egipto, se dedica a la agricultura y al comercio y su distintivo es una corona truncada y roja que está adornada con cobra o ureus. Y el reino de Geb o Kehem, que está en el sur de Egipto, es del Alto Egipto, se dedica a la ganadería y es un pueblo más belicoso. Su distintivo es una corona blanca y alta coronada por un buitre. Estos dos animales son sagrados y protectores de los egipcios, y hay un momento en el que los dos reinos se van a fundir y con esta función termina el periodo predinástico. Esta función es debida al rey Menes, ya que a partir de este momento el rey se le va a conocer como señor de las dos tierras. Y hasta aquí mi reporte, volvemos al set. También es importante mencionar que en el periodo del 2613 al 2181 a.C., conocido como Imperio Antiguo de Egipto, es cuando se construyen algunos de los monumentos más famosos de Egipto, como lo son las pirámides o la Gran Esfinge de Giza. En el gobierno del rey Djoser se construye la primera pirámide escalonada en Saqqara en torno al 2670 a.C., la cual fue diseñada por su principal arquitecto y médico Imhotep, que también escribió uno de los primeros textos médicos que describía el tratamiento para más de 200 enfermedades. A la vez argumentaba que la causa de las enfermedades podía ser natural y no por voluntad de los dioses. Así también mencionamos que durante el reinado de Djoser, seguida de las pirámides de Kefren y Micerino, se construye la última de las 7 maravillas de la antigüedad, a la cual se nombró pirámide de Keops. Las pirámides de la Gran Meseta de Giza se consideraron testamentos del poder y la riqueza de los gobernantes de esta época. Se tiene en cuenta que hay muchas teorías acerca de la construcción de estos monumentos y tumbas.
pero los especialistas de esta área no han podido llegar a un consenso de ninguna de estas teorías. Para algunos de los expertos, la pirámide de Giza no debería de existir, mientras que otros afirman que la existencia de estas construcciones y tumbas sugieren una tecnología superior que con el tiempo se ha perdido. Cabe mencionar que no hay ningún indicio de que los monumentos de la meseta de Giza o cualquier otro en Egipto fueran construidos por esclavos, así como tampoco hay indicios que respalden una lectura histórica del libro bíblico del Éxodo. En la actualidad, la mayoría de los expertos rechazan la afirmación de que las pirámides, entre otros monumentos, fueran construidos por esclavos, aunque haya habido esclavos de diferentes nacionalidades trabajando en Egipto. Ahora nos enlazaremos con Delva Blanco, quien se encuentra en el templo de Karnak y nos hablará acerca del primer periodo intermedio y de los Hyksos. Sí, muchas gracias. Nos encontramos aquí en el templo de Karnak para hablarles un poquito sobre el primer periodo intermedio y los Hyksos. La era conocida como el primer periodo intermedio de Egipto vivió un declive del poder del gobierno central tras su colapso. Por todo Egipto se desarrollaron los distritos en gran medida independientes con sus propios gobernadores hasta que surgieron dos grandes centros: Hieracómpolis en el Bajo Egipto y Tebas en el Alto Egipto. Estas ciudades fundaron sus propias dinastías que gobernaron sus regiones de manera independiente y luchaban la una con la otra. Cuando el rey tebano Mentuhotep II derrotó los ejércitos Hieracómpolis y unificó Egipto bajo el gobierno de Tebas, el primer ejército se creó durante el Imperio Medio, de mano del rey Amenemhat I. La construcción del templo de Karnak comenzó con Seruzet I y parte de la mejor literatura y el arte egipcios se produjeron también en esta época. Sin embargo, la dinastía del siglo XIII era la más débil que la del siglo XII. Se distrajo con los problemas internos, lo que permitió que un pueblo extranjero conocido como los Hyksos se hicieran con el poder en el Bajo Egipto y delta del Nilo. Los Hyksos fueron amasando poder hasta que pudieron tomar el control de una parte importante del Bajo Egipto, dejando a la dinastía tebana del Alto Egipto casi como un estado vasallo. Esta era se conoce como el segundo periodo intermedio de Egipto, a pesar de que los egipcios despreciaban a los Hyksos, cuyo nombre simplemente significaba gobernantes extranjeros. De hecho, introdujeron muchas mejoras notables en la cultura, tales como el arco compuesto, el caballo y el carro junto, con el cultivo rotativo y ciertos desarrollos en el trabajo de bronce y cerámica. Hasta aquí mi reporte. Delva Blanco, regresamos a los estudios. Gracias. Muchas gracias por esta información, Delva, la cual también es sumamente importante para la historia de Egipto. Ahmosis I dio comienzo a lo que se le conoce como el Imperio del Nuevo Egipto, el cual consta de 1570 a 1069 a.C. En este periodo se vuelve a vivir la prosperidad del país bajo un gobierno central fuerte. El título de faraón para denominar al rey de Egipto proviene del periodo del Imperio Nuevo. A los monarcas anteriores se los llamaba simplemente reyes. En este periodo se puede observar las mejoras de diferentes arquitecturas egipcias, como lo es Ramesseum, Abu Simbel, los templos de Karnak y Luxor, y las tumbas del Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. Entre 1504 y 1492 a.C., el faraón Tutmosis I consolidó su poder y expandió las fronteras de Egipto hasta el río Éufrates, en el norte, Siria y Palestina al oeste y Nubia al sur. A su reinado le siguió el de Hatshepsut en 1479 a 1458 a.C., que expandió enormemente el comercio con otras naciones, de las cuales la más conocida es el país de Punt. Su reinado de 22 años trajo paz y prosperidad a Egipto.
Tutmosis III continuó con sus políticas, aunque cabe aclarar que se intentaron borrar recuerdos de ella, ya que no querían que sirviera como modelo para otras mujeres, ya que en ese tiempo solo los hombres eran dignos de gobernar. Cuando Tutmosis III murió, Egipto era una nación grande y poderosa. En esos momentos los avances en la medicina llevaron a mejoras en la salud. El papiro ginecológico de Cajún, que habla acerca de la salud de la mujer y los anticonceptivos, se había escrito en torno al 1800 a.C. y durante esta época parece que los doctores lo usaban extensivamente. En 1353 a.C., el faraón Amenhotep IV accedió al trono y poco después se cambió el nombre a Akenatón para reflejar su creencia en un solo dios, Atón. Los egipcios, como ya se han dicho tradicionalmente, creían en muchos dioses, cuya importancia influía en todos los aspectos de su vida. El culto de Amón en aquel momento se había hecho tan rico que los sacerdotes tenían casi tanto poder como el faraón. Akenatón y su esposa Nefertiti renunciaron a las creencias religiosas tradicionales y a las costumbres de Egipto e instauraron una nueva religión basada en el reconocimiento de un solo Dios. Sus reformas religiosas en la práctica redujeron el poder de los sacerdotes de Amón y lo pusieron en sus manos. Trasladó la capital de Tebas a Amarna para distanciar su gobierno aún más del de sus predecesores. A esto se le conoce como el período amarniense, el cual corresponde desde 1353 hasta 1336 a.C., durante el cual Amarna creció como la capital del país y se prohibieron las costumbres religiosas monoteístas. Akenatón fue el primer gobernante en decretar un estatuario y en el templo en honor a su esposa, en vez de solamente a él mismo o a los dioses. Él utilizó el dinero que antes era de los templos para obras públicas y parques. El poder del clero cayó a medida que fue creciendo el del gobierno central, que parece ser que fue el objetivo de Akenatón. Después del reinado de Akenatón, le siguió el de su hijo, Tutankamón, quien gobernó durante 1336 a 1327 a.C. Recibe el nombre de Tutankamón como signo de creencia religiosa de su padre, pero luego de tomar el trono se cambia el nombre a Tutankamón para honrar al dios Amón. Durante su gobierno volvió a restaurar los antiguos templos y se deshizo de todas las referencias de su padre y una sola deidad. También se le agrega que devolvió la capital a Tebas. Pero el gobernante más grande del Imperio Nuevo fue Ramsés II, quien comienza los proyectos de construcción más elaborados de todos los gobernantes egipcios. El templo Abu Simbel representa la batalla de Cádiz y el templo menor del enclave. Bajo el reinado de Ramsés II se firma el primer tratado de paz del mundo en 1258 a.C. Todo lo que hemos visto hasta estos momentos ha sido muy interesante. Veamos qué nos dice Camila Tiznado desde el Museo de Egipto en el Cairo. Me encuentro hoy aquí en el Cairo Museo de Egipto. Contaremos un poco sobre la historia de la caída de Egipto y Alejandro Magno. Uno de sus sucesores, Ramsés III, continuó con su política, pero para esta época la gran riqueza de Egipto había captado la atención de los pueblos del mar, que comenzaron a hacer incursiones regulares a lo largo de la costa. Los pueblos del mar entre 1276 y 1278 supusieron una gran amenaza por la seguridad egipcia. Ramsés II había derrotado con una batalla naval a los principios de su reinado, al igual que hicieron después sus sucesores Meneptah. Sin embargo, tras la muerte de Meneptah, redoblaron sus refuerzos sacando Cádiz, que entonces estaba bajo el control de Egipto, y asolando la costa. Entre 1180 y 1178, Ramsés III combatió derrotándolo finalmente en la batalla con los Hyksos en 1778. Ramsés II condujo su ejército contra los hititas en la batalla de Cádiz en la actual Siria. Después de llegar a un punto muerto, finalmente aceptó un tratado de paz con el reino hitita. Es el tratado de paz más antiguo registrado. Ramsés, no obstante, presentó esta batalla en tablas como una gran victoria. La siguiente dinastía, en torno al 1070 a.C., comienza un largo periodo de decadencia y fragmentación política que dura 700 años. Egipto nunca logró recuperarse de esto.
Egipto sufrió el dominio de diferentes pueblos extranjeros libres, palestinos, nobios, persas y griegos que llegaron a ocupar el poder. A pesar de ello, la civilización egipcia, lejos de quedar anulada, influyó enormemente sobre la cultura de los dominadores que adoptaron sus propias costumbres, adelantándonos muchos años y llegamos a la batalla fracticia de Actium. En ella, las tropas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotados por las de Octavio. Egipto pasaría a ser una provincia más del Imperio Romano. Egipto continuaría bajo la ocupación persa hasta la llegada de Alejandro Magno en el 332 a.C. Alejandro fue acogido como un libertador y conquistó Egipto sin pelear. Estableció la ciudad de Alejandría y pasó a conquistar Fenicia, el resto del imperio persa. Tras su muerte en el 323, su general Ptolomeo I Sóter llevó su cuerpo de vuelta a Alejandría y fundó la dinastía ptolomeica. Muchísimas gracias por su atención. Volvemos al estudio. Muchas gracias por tu aporte, Camila. Y es así como concluimos con nuestra investigación sobre la historia de Egipto. Nos despedimos de ustedes y los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Muchas gracias a todos, los esperamos mañana y que tengan una linda tarde.